3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Rafael Montesinos y la serie El Enigma de la Deidad. Una cordial bienvenida a todos ustedes una vez más a nuestra serie de Anclas de la Verdad. Estamos muy contentos otra vez porque están aquí con nosotros en esta serie de este programa. De hecho, estamos ya en nuestro quinto tema de esta serie con el pastor Montesinos. El programa de hoy se titula el tema, la sumisión del Hijo. Y le queremos dar las gracias al pastor por acompañarnos. Viene desde su hogar donde reside en Pensilvania, él y su familia, y nos ha visitado aquí a los estudios de 3ABN, donde estamos en el sur de Illinois, en los Estados Unidos. Así que queremos darle todo el tiempo posible. El pastor ha sido pastor por 20 años y también es profesor o fue profesor y predica con ese estilo de enseñanza. Me gusta mucho eso de él. Antes de continuar con el tema, con el pastor, queremos invitar la presencia de Dios a través de una oración, y así que acompáñenme desde sus hogares y estando aquí. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, invitamos tu santa presencia en este lugar. Pedimos, Señor, de que a través de los mensajes que se están predicando en esta serie, de que tú nos hables, Señor, a nuestros oídos, toque nuestros corazones, aprendamos más de nuestro Padre Celestial. Invitamos, Señor, de que tú mores profundo en nuestros corazones y de que así podamos aprender algo de ti, que nuestras vidas cambien y así podamos contarle a otras personas más de tu amor. Bendice, Señor, al pastor que trae el mensaje, habla a través de él y que sus palabras sean tus palabras y así podamos nosotros recibir una bendición. Te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que queremos darle las gracias una vez más a todos ustedes que nos ven a través de la televisión en esta serie con el programa La Sumisión del Hijo. Invitamos ahora al pastor Montesinos. ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanas, hermanos? Hoy vamos a dar final a esta serie de temas sobre el enigma de la deidad. Hemos visto varias cosas interesantísimas durante el transcurso de esta serie. Vamos a hacer un breve repaso antes de entrar al tema de hoy, que considero un tema de interés capital, lo que vamos a mencionar hoy. Hablamos de la deidad triuna, durante la primera conferencia. Establecimos que el numeral 1 en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 es un numeral que no solamente señala una sola cosa, sino que también puede señalar varias cosas, un uno compuesto. Leímos varios ejemplos, leímos Génesis 2:24, donde un hombre y una mujer son uno en matrimonio. Leímos a Dios allá en Génesis 3:22 diciendo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que Dios, que es una pluralidad de personas, es uno también. También leímos allí en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 6, como Dios dijo, el pueblo es uno. En esa ciudad había miles de habitantes, pero Dios dijo, el pueblo es uno. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y luego en Juan 17, 20 al 23, explicó que eso significa perfecta unidad. De la misma forma que nosotros debemos ser unidos, el Padre y el Hijo están unidos en perfecta unidad. Y esa unidad del Padre y del Hijo, esa perfecta comunión, esa perfecta unidad, es la unidad que Dios quiere ver en la iglesia, en cada miembro de iglesia. ¿Okay? Luego vimos también que Jesús es tan Dios como el Padre, ni más ni menos. No es un Dios chiquito, no es un Dios menor, no es un Dios de menor calidad. Es tan Dios como el Padre. Simplemente Cristo Jesús se humanó, en este caso se encarnó. Hablamos de la encarnación como el nacimiento de Jesús. Representó al Padre dignamente y en su condición humana tuvo limitaciones. Él decía, yo no sé cuándo vengo por segunda vez.
Pues seguro, porque Él le entregó el cetro al Padre antes de venir. Él, según Filipenses capítulo 2 y versículo 7, se anonadó, se humilló, se sometió, se vació a sí mismo voluntariamente. Él realizó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Y en esa condición, Él dice, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué en la condición humana el Padre era mayor que Cristo, según las palabras de Jesús? Porque Cristo descendió a lo más bajo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, que el hombre, y citando un salmo, que el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, al Cristo hacerse hombre, no solamente se hizo menor que Dios, sino que se hizo menor que los ángeles también. Así que en ese sentido, que Él dice, el Padre es mayor que yo. Luego Jesús asciende al cielo y obtiene el nombre que es sobre todo nombre. También leímos en Juan capítulo 1, como en el principio, cuando todo dio comienzo, ya Cristo existía. Y explicamos que cuando dice en el principio era el verbo, esa expresión era, en el idioma griego es la partícula en, que es un imperfecto, y señala existencia absoluta en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, eternidad. Dice Juan 1.1 que en el principio ya el verbo existía por toda la eternidad. Y luego dice, estaba y el verbo estaba con Dios. Y vuelve con la partícula imperfecta era en griego. Implicando que eternamente el verbo estuvo en plena comunión con el Padre. No ha habido un momento en la historia del universo en que el Padre y el Hijo no hayan estado en plena y abierta comunión. Luego dice, y el verbo era Dios. El verbo es el sujeto, Dios es el predicado. Dios es lo que se dice acerca del verbo, que el verbo era Dios, que el verbo era divino, que lo que era el Padre lo era el verbo, Dios. No está diciendo que ellos eran la misma persona, no señor, porque dice, Juan hizo la aclaración por si acaso, el verbo estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios, frente a frente con Dios. Pero el verbo era tan Dios como el Padre antes de bajar a la tierra y ser menor que Dios. Eso que quede claro. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Este plan se elaboró mucho antes. En Hebreos 9:14 dice que Cristo ofreció su sangre por medio del Espíritu Santo. Cristo ofreció su sangre a Dios. A través o mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios por nosotros. Así que la deidad elaboró este plan para salvarnos. Fue una revelación del misterio que por los tiempos eternos fue guardado en silencio. En Romanos capítulo 16 y versículo 25 dice la palabra de Dios, y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y entonces el apóstol Pablo procede a explicar que ese misterio es en nosotros Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hay un libro que se llama Consejos sobre Salud. Y en ese libro, en la página 220, dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar el plan de la redención. Y volví a repito otra vez, quiero repetir y recalcar nuevamente, porque es que muchas personas al Espíritu Santo lo sacan de la escena, como si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa o no fuese un ser personal. Y he hecho hincapié varias veces en Hebreos capítulo 9 y versículo 14. He hecho mucho énfasis en ese versículo para ilustrar cómo el Espíritu Santo formó parte de ese concilio donde Cristo y el Padre organizan, elaboran el plan de nuestra redención. Y lo quiero leer nuevamente. Cuanto más la sangre de Cristo,
el cual por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, esa expresión por, en griego es dia, y significa a través, mediante el cual. Esa palabrita tiene varios significados. Por medio de, por lo cual, dice Strong, por lo cual se hace algo o no se hace. Así que fue a través de la tercera persona de la deidad que Cristo ofreció su sangre al Padre a nuestro favor. Mire qué interesante. Así se elaboró el plan de salvación en los tiempos de la más remota eternidad. Una eternidad que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, porque nuestra vida es una vida finita, una vida limitada. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios la eternidad es nada, pero para nosotros no. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo en que vivimos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a durar. No tenemos la eternidad de Dios para pensarlo ni para decidirlo. Es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Así que si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abrid las puertas de vuestros corazones para Cristo Jesús, para que Él entre, haga morada y transforme tu vida mediante el poder del Espíritu Santo. Pero la cosa no se queda ahí. Vamos a ver qué conllevó este plan de salvación que se elaboró en el cielo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mi Biblia dice esta actitud. Otras versiones dicen este sentir o esta manera de pensar, que es muy correcto también. ¿Cuál es esa manera de pensar que hubo en Cristo, que debe haber en nosotros también? Vamos a ver, versículo 6. El cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo, antes de ser hombre, antes de bajar a la tierra, dice en Juan capítulo 1 que era el Verbo, que estaba con Dios y que también era Dios juntamente con el Padre. Él existía en esa condición exaltada, lleno de gloria. Es más, cuando estuvo en la tierra, Él oró al Padre en San Juan 17 y específicamente en el versículo 5, le dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve cuando estaba allí a tu lado. Cristo existió como un ser lleno de gloria. Cristo y el Padre compartían la gloria de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, el apóstol, autor de esa epístola, dice algo que es sumamente serio. Mira lo que él dice: en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mire ahora el versículo 3. Él es, hablando de Jesús, Él es, o quien es, se puede traducir también, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que Cristo, según este versículo, es la expresión exacta, la representación exacta de la naturaleza de Dios. Es Dios mismo, ni más ni menos. Así que Cristo, antes de venir a la tierra como hombre, existía en el cielo en forma de Dios. Y Él no le importó. Él no consideró esa igualdad con Dios como una excusa para decir que muera un ángel o que se muera Adán. Adán y Eva comieron, mira, vamos a destruirlos y creamos una parejita nueva. A Él no le importó su condición de Dios junto al Padre y al Espíritu Santo. A Él no le importó ser ese ser que el universo entero adoraba y seguía y servía. Y dijo: yo voy a tomar el lugar de la raza caída. Yo voy a morir por el hombre. Yo voy a proveer el sacrificio necesario. El sacrificio que hay que proveer, el rescate que hay que dar para rescatar y salvar a la raza caída. Yo lo voy a hacer. Sin excusas, sin pretextos. Y el versículo 7 nos dice en qué consistió ese ofrecimiento de Jesús.
¿Hasta dónde llegó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó, se vació, le entregó el cetro suyo al Padre. Padre, toma mi cetro. Yo no voy a bajar como Dios Todopoderoso. Voy a descender como un simple hombre. Y no solamente como un simple hombre, como tu esclavo. Esa palabra siervo en griego es doulos. Esclavo, sirviente. Cristo se convirtió en el esclavo de Dios. Por eso he titulado este tema, la sumisión del Hijo. Porque Cristo se sometió voluntariamente al Padre. Una sumisión total, una entrega total al Padre. En eso consistió la humillación de Jesús. Déjeme leer unos versículos que he leído, o he citado varias veces acá, pero que no se los he leído, en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 6, 7, 8 y 9. Leamos esos versículos. Hebreos 2, del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor. Y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo ha sujetado bajo sus pies. Fíjense lo que dice aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí también. Dice que el hombre es un poco inferior o un poco menor a los ángeles. Y que has puesto sobre él, sobre las obras de tus manos, que todo ha sujetado bajo tus pies. De eso vamos a hablar en un momentito. ¿Qué fue lo que Dios le encargó al hombre cuando lo creó? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Cuál era el papel de Adán? El papel de Adán en este planeta. ¿Qué rol iba a jugar Adán en los concilios celestiales? Vamos a ver. Versículo 8. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Por qué ahora no vemos todas las cosas sujetas a él? Porque Satanás lo derrotó y Satanás se apoderó de lo que le pertenecía a Adán. Seguimos leyendo. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía de aquel o que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este versículo 9 dice que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. El otro día, como les contaba, un hermano de otra denominación que cree que Cristo es un Dios pequeñito, le hablábamos sobre el tema y le dije, mira, vamos a leer de Hebreos 2:9, porque tú dices que el Padre o que el Hijo es menor que el Padre. Mira, es peor que eso. Es peor que eso, Juan. Es mucho peor que eso. Hebreos capítulo 2 y versículo 9 dice que Jesús como hombre era inclusive inferior a los ángeles. ¿Qué les parece? Y este individuo me dice, Rafael, yo nunca había visto eso. O sea, Jesús consintió en humillarse a tal forma que no solamente era menor que Dios en su condición humana, sino inferior a los ángeles. ¿Qué les parece? Pero la cosa no se queda allí. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice que tomó forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros. Y el 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Aquí contrastamos la expresión forma de hombre con forma de Dios. Si forma de hombre significa que era un hombre, forma de Dios significa que era Dios. ¿Ven el punto? Repito otra vez. Si la expresión forma de hombre significa que Cristo vino como hombre, la expresión forma de Dios clara y meridianamente implica que Cristo, cuando dice que existió en forma de Dios, era verdaderamente Dios. Dios pleno, Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios completo, según también fue un hombre completo. Contrastemos forma de hombre con forma de Dios y veremos lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Era Dios pleno y también era hombre pleno cuando estuvo en la tierra, por si acaso. No tuvo ninguna ventaja sobre nosotros. Él no bajó como Dios. Tomó nuestra naturaleza para sentir lo que nosotros sentimos. Sentir hambre, sed, calor, sueño, cansancio, ser tentado en todas las cosas. No creo que haya existido un hombre en este planeta que haya sido tentado más fuertemente que Jesús. Y a Jesús lo tentó el jefe de los demonios. Lo tentó Satanás personalmente. Satanás no le encomendó este trabajo a ningún ángel, a ningún ángel caído, a ninguno, a ningún demonio, a ningún espíritu inmundo. Él personalmente se dio la tarea de someter a Jesús a las tentaciones más terribles que Jesús pudiera experimentar en su humanidad. Y Jesús lo venció. Dice en el versículo 7, en el 8 que acabamos de leer, que se humilló a tal forma que se hizo obediente. Como hombre fue obediente. Rindió una obediencia perfecta a Dios como hombre. Dice en el libro de Romanos que por la obediencia de uno, Romanos 8, 18 y 19, por la obediencia perfecta de Cristo es que tú y yo hemos sido justificados. Obedeció perfectamente la ley de Dios para imputarnos esa obediencia perfecta cuando la aceptemos como Salvador personal, para que tú y yo tengamos algo que ofrecerle a Dios el día del juicio. ¡Qué maravilla! Pero la cosa no se queda aquí. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención. Dice, hablando del sacrificio de Jesús, en el deseo de toda la gente, es página 14. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podía haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Con razón, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Hebreos 10, 15 al 17. Mire qué cita tan hermosa esa del deseado de todas las gentes. Me llama mucho, subrayé la expresión que dice que él prefirió devolver el cetro a las manos del Padre. Él prefirió eso, devolver el cetro a las manos del Padre. Pero en Hebreos 10, del versículo 5 al versículo 7 dice, por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, y está hablando Jesús, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos estás complacido, los cuales ofrecen según la ley. Y el 8 dice, entonces dijo, ¿quién dijo? Jesús, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Estos versículos son impresionantes. En el rollo del libro, en el libro está escrito, dice él. En el libro está escrito. En el rollo está escrito, Señor, yo he venido para hacer tu voluntad.
para hacer lo que el hombre no pudo hacer. Adán y Eva cayeron, no pudieron ejercitarse en la voluntad de Dios. Y como consecuencia la raza humana cayó en desgracia. Dice Romanos 8:7 que ahora en nuestra naturaleza pecaminosa no existe la capacidad de obedecer libremente la ley de Dios. No podemos, somos enemigos de Dios en esta naturaleza pecaminosa, precisamente porque Dios tiene un gobierno y todo gobierno se rige por leyes y el gobierno de Dios no es la excepción. Y el ser humano por naturaleza no puede someterse a la ley de Dios. No hay más que ver los noticieros, robos, asesinatos, violaciones, crímenes de todo tipo. Esa es la raza humana en acción, la naturaleza pecaminosa en acción. Eso es lo que hace y lo hace muy bien. Gracias a la desobediencia o la transgresión de Adán. En eso caímos y en eso estamos sin Cristo. Pero llega Cristo, tú le aceptas, Dios te justifica, te sella con el Espíritu Santo y te da entonces la oportunidad de ejercitarte, de practicar la voluntad de Dios, de andar según el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Y si caes, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilla! Dios ha hecho una provisión superabundante para que tú y yo no nos perdamos, ¿sabes? El mensaje de la Biblia es muy claro al respecto. Pero aquí no quedamos todavía. En el Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 2 y versículo 7, hay otro pasaje revelador. Vamos a ver ahora cómo este plan entró en acción, cómo este plan de Jesús de salvación entró en acción. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya nosotros aquí elaboramos ese tema. En un tema anterior demostramos cómo Cristo llegó a ser hijo de Dios por decreto, no por creación, como dicen los arrianos. Cristo no es hijo de Dios por creación, jamás. Es hijo de Dios por decreto y por engendramiento virginal. Léase Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cómo fue engendrado Jesús? En María por medio del poder del Espíritu Santo. El ángel del Señor le dijo a María, el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego en Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder mediante su resurrección de entre los muertos. Cristo es Hijo de Dios por decreto, anote eso bien, apunte eso bien, por decreto divino, como resultado de una decisión que se tomó en el Concilio Celestial. En el momento en que Cristo Jesús se ofreció como sacrificio por medio del Espíritu Santo ante el Padre. Cuando Cristo se ofreció a tomar nuestro lugar, nuestra posición y morir por nosotros en la cruz del Calvario. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14, se nos explica cómo Dios, hablando con David, le dijo a David que Salomón iba a ser como su hijo. También leímos aquí varios versículos, como allá en el libro de Filemón, como Pablo dice a Filemón, le dice a Filemón que él engendró a Onésimo en las prisiones. Cristo engendró a Onésimo en el Evangelio. No fue que él lo parió, no fue que lo engendró en una mujer, lo engendró en el Evangelio, lo engendró en Cristo. De la misma forma el apóstol Pablo dice a los corintios que él fue quien los engendró en Cristo, en el Evangelio. Así que cuando dice la Biblia que Cristo fue engendrado, no pensemos en creación o en nacimiento o en origen, porque eso no puede ser. Cristo es Padre eterno, sin principio ni fin de días, dice en el libro de Hebreos capítulo 7 y versículo 3. Eterno, según implica Juan 1:1, sin principio y sin fin. Siempre ha existido al lado del Padre. Él no llegó a la existencia como Dios por generación, como afirman algunos teólogos. No,
Él es eterno, tan eterno como el Padre Celestial. Eso que quede muy claro. Cristo es Hijo de Dios por decreto, no por otra razón. ¿Ok? Y seguimos leyendo. En el libro La Educación hay una cita bien interesante que dice que solo mediante la ayuda de ese espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante la dirección de ellos pueden descubrirse sus verdades más profundas. Estuve mirando esta cita en español, estamos hablando del libro La Educación, página 134, y cuando leí la cita en español, dice que solo mediante su dirección. Cuando leí la cita en inglés dice, only by their guidance, usa la expresión their en plural, de ellos. O sea, cuando dice su dirección, está implicando plural, de ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente bajo la dirección de ellos puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse las verdades más profundas. ¡Qué maravilloso! Cristo dice en el libro Primeros Escritos, página 33, Cristo se presenta como el representante del Padre, el vínculo de conexión entre Dios y el hombre. Y eso es bueno que lo entendamos. Cristo vino a la tierra como el representante de Dios. Cristo no es el Padre, Cristo es el Hijo de Dios y vino como su representante para representarlos dignamente. Vamos a entrar ahora al libro de Génesis. Hace un rato les mencioné que Satanás le arrebató a Adán el señorío de este planeta. ¿Verdad que sí? Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, cuando Dios creó a Adán, dice, entonces el Señor, o sea, Jehová Dios, el Señor Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cultivara y lo cuidara. Y lo guardase, dicen otras versiones. Aquí tenemos una palabra hebrea bien interesante, shamar. Shamar es la palabra que se utiliza aquí para designar la obra que se le encomendó a Adán. ¿Qué significa shamar en hebreo? Yo busqué en un diccionario hebreo, significa mantener, vigilar, preservar, guardar. En otras palabras, Adán fue colocado en ese planeta como el guardián o el responsable de este planeta, el mayordomo de Dios, el encargado de este planeta. Es como en la parábola de la viña, que el dueño de la viña se iba a ir y dejó su viña encargada a otros labradores. Esos labradores eran los encargados de velar por esa viña, de cuidarla, allá en San Mateo capítulo 21, en la parábola de los labradores malvados. Aquí ahora, Dios crea este planeta y se lo encarga a Adán. Dice, tú eres el encargado de este planeta, tú me respondes a mí por este planeta. Eso es lo que la expresión shamar en hebreo implica. Tú estás a cargo, pero yo soy el dueño. Tú me respondes a mí, tú me informas a mí, tú consultas conmigo. ¿Ok? Esa es prácticamente la idea de esta palabra. Tan pronto Adán pecó, Satanás usurpó su lugar. Satanás enseguida se apoderó de este planeta. Miren Efesios capítulo 2 y versículo 15, lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2.15. No es Efesios 2.15, Efesios 2.2. Efesios 2.2, aquí estamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Es un príncipe. Es el príncipe de la potestad del aire, dice allí. Ese es un título que él adquirió, príncipe. En 2 Corintios 4:4 encontramos otro pasaje revelador que nos dice el puesto que Satanás asumió, que usurpó cuando se hizo hombre. Dice aquí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás se proclamó Dios en este planeta. Lucero, según Isaías capítulo 14, quería ser igual a Dios, subir al cielo,
por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ahora, el apóstol dice que Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Así que es príncipe y es Dios en este planeta. Mire qué títulos este ser ha usurpado. También en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, encontramos en las palabras de Jesús otra cosa más con relación a este ser. San Mateo 4, 8 y 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Aquí estamos en el desierto de la tentación. ¿Ok? Y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No sé cuántos de ustedes han pensado en este pasaje. Allí está Satanás tentando a Jesús, al Creador. Y Satanás tiene la sagacidad de decirle a Jesús, mira Jesús, le mostró los reinos del mundo, quizás en una visión panorámica, le mostró el mundo entero. Dice Jesús, esto es mío, todo esto es mío, pero yo te lo voy a dar a ti si tú te postras y me adoras. Mire qué cosa. Eso es el pájaro tirándolo a las escopetas, como decimos. Usurpó la tierra y ahora se la quiere ofrecer al creador de la tierra. ¡Qué sagacidad! Él se consideraba a sí mismo el dueño y señor de este planeta, de los reinos de este mundo. Todo eso le quitó a Adán, todo eso perdió a Adán. Y entonces mira hasta donde llega su osadía, que en el libro de Job capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Aquí, en este versículo 6, encontramos la idea de un concilio. Hay un concilio en el cielo. Todos los hijos de Dios vienen a reunirse en concilio con Dios. Y entre ellos vino también Satanás. El versículo 7 es interesante y arroja mucha luz sobre este asunto. Veamos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió, Señor, y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. En otras palabras, yo vengo de la tierra. Por inferencia se entiende que esos otros hijos de Dios posiblemente eran representantes de otros mundos creados por Dios. Eran los Adanes de otros mundos que venían a reunirse en concilio con Dios. Y ahora Satanás aparece allí entre ellos diciendo, yo vengo de la tierra. Y allí comenzó la tragedia del pobre Job. Mira, Señor, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pues seguro, Dios, Job te sirve y Job te es fiel porque es millonario, súper rico. Si le has dado todo, es tu niño consentido. Quítale eso, quítale las riquezas para que tú veas. Y ahí comenzó la tragedia de Job. Hay un segundo viaje de Lucero, de Satanás en este caso, llamen Lucero, a otro concilio en el capítulo 2 del libro de Job, versículos 1 y 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Mira qué interesante. Vengo de recorrer la tierra y de andar por ella. Y mira Dios, tú a Job le quitaste las riquezas y ¿sabes por qué todavía te sirve? Porque es un hombre muy saludable. Es muy saludable. Toca su salud, toca su cuerpo, enférmalo para que tú veas cómo te maldice. Y ahí comenzó la tragedia del pobre Job en su segunda etapa, que fue la etapa final y la etapa más terrible para ese pobre hombre de Dios. Pero al final emergió victorioso y Dios le vindicó y lo volvió a su condición original y mejor, que es lo mismo que Dios hará con nosotros. Así que aquí ahora tenemos que en este concilio, quien tenía que estar allí representando la tierra era Adán. Pero Adán perdió su soberanía, su señorío, a manos de Satanás, quien la usurpó cuando Adán y Eva pecaron. Entonces ahora hay un concilio y tenemos allí un hombre que lo que va a molestar
a hacerle la vida imposible a los creyentes delante de Dios. Por eso, cuando Cristo ascendió al cielo, ocurrió algo maravilloso. Dice que el acusador de los hermanos fue echado fuera porque lo acusaba delante de Dios de día y de noche. Así que en el Antiguo Testamento teníamos un representante en el cielo, pero un representante muy malo, ¿saben? Satanás era quien nos representaba allá arriba en los concilios celestiales, gracias a la transgresión de Adán. Así que, ¿cómo Dios resolvió este problema? Ahí es que entra en acción el plan de salvación. Fíjense que hay otro título más que este individuo que se me pasó por aquí mencionarles, que está en Juan capítulo 12, versículo 31, que me acordé ahora así de momento, y quiero aprovechar para dárselos también, porque esto aporta también al tema. En San Juan capítulo 12 y versículo 31, miro otro título que el enemigo tenía. Ya está aquí, está hablando Jesús, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que ¿quién era el príncipe de este planeta, el príncipe de este mundo? No era Cristo, era Satanás. No era Adán, era Satanás. Él se apoderó y se proclamó rey, príncipe, Dios de este mundo, de este sistema de cosas. Y asumió la representación de este planeta en los concilios celestiales, por cuenta propia. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, dice Lucas capítulo 18 y versículo 10, y ahora con esto en mente entiendo mejor este versículo, entiendo mejor las palabras de Jesús, en el capítulo 10 de Lucas y versículo 18. Mira lo que Jesús dice en cuanto a su misión. Mire cuál fue la misión de Jesús. Y aquí lo tengo un poquito, este es otro, aquí es cuando dice que Satanás caía del cielo como un rayo. No es ese versículo que estaba buscando, es el versículo que dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que se había perdido? ¿Qué fue lo que Jesús vino a buscar y a salvar? ¿Este planeta? ¿Satanás se apoderó de él? ¿Satanás se adueñó de él? Y Cristo vino a rescatar este planeta. ¿Cómo lo hizo? Viviendo una vida perfecta que el hombre no podía vivir. Satanás decía, el hombre no puede. Y Cristo demostró que sí, el hombre puede. Vivió una vida perfecta como hombre. Y murió una muerte vicaria pagando el precio que el pecado requería. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que valga la aclaración. Por eso dice que cuando Jesús, el mismo Jesús dice, y este versículo que le voy a leer ahora, en Lucas capítulo 10 y versículo 18, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya Jesús anticipó el momento en que iba a ser echado del cielo. Así que Jesús asciende al cielo, y allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se nos relata lo que pasó en el cielo cuando Jesús ascendió. Ahora Jesús va a encargarse personalmente de sacar a ese usurpador de allí, de quitarle todo acceso al cielo. Entonces, dice aquí en Apocalipsis capítulo 12 que Jesús vino a esta tierra, nació y fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. El versículo 6 dice que la mujer, la iglesia, tuvo que huir al desierto porque la serpiente la estaba persiguiendo, la quería destruir, el dragón, Satanás. Pero entonces cuando Jesús ascendió al cielo, en ese entonces ocurrió algo. Versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo, versículo 10, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, ha sido echado fuera, ha sido sacado del cielo. Ahora tenemos un abogado que nos defiende. Yo tengo un abogado que me defiende, que no ha perdido un caso, todos los gana. ¿Quiere saber su nombre? Jesús se llama. Dice el apóstol
Pablo que solamente hay un Dios. Y hay un mediador entre ese Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Se cambió el rol, se invirtió la tortilla. Antes nos representaba a Satanás, ahora nos representa a Cristo. Cristo arrojó al usurpador fuera, lo sacó del cielo, lo echó del cielo. Y ahora Cristo está allí ocupando el lugar de Adán. Hasta que Adán sea redimido y pueda recuperar, y Cristo pueda entregarle a Adán nuevamente la soberanía de este planeta como al principio. Porque eso es lo que va a pasar al final también. ¿Ok? Ahora, la cosa no se queda aquí. La cosa no se queda aquí. Repasamos hasta ahora. Satanás le quitó a Adán y a Eva todo. Nos representó en el cielo ante los concilios celestiales. Cristo descendió, venció, ascendió, lo sacó del cielo. Ya Satanás no tiene más acceso al cielo. No tiene más acceso al cielo. Hay una cita que les quería leer aquí, pero no creo que el tiempo nos vaya a dar. El tiempo no nos va a dar. Nos quedan unos pocos minutos, pero voy a leérsela brevemente. Primeros escritos, página 39 del libro en inglés. Todos los ángeles que están comisionados a visitar la tierra tienen una tarjeta dorada, la cual ellos presentan a los ángeles a las puertas de la ciudad según entran y salen. O sea, los ángeles de Dios tienen una tarjeta de oro para entrar y salir. Usted va a un hospital y hay áreas restringidas que solamente el personal, las enfermeras, los doctores, tienen esa tarjeta que la ponen allí en ese sensor de la puerta y la puerta se abre. Solamente ellos pueden entrar ahí. Yo trato de entrar y no puedo. La puerta está sellada, no tengo acceso. A Satanás se le quitó el acceso al cielo. Su obra se limita solamente a este planeta. No puede ir a ningún otro lugar, no puede salir de aquí. Fue echado en tierra y sus ángeles fueron echados en tierra con él. ¿Ok? Ahora, seguimos. Daniel capítulo 7. Y ahora es que esto se pone bueno ahora. Daniel 7. Cristo asciende al cielo a interceder por nosotros. Hay una profecía que dice que luego que el cuerno pequeño reciba su herida, el Hijo del Hombre va a ir ante el anciano de días para comenzar una obra de juicio. Y no voy a entrar en detalles porque el tiempo no tendríamos otra hora más para explicar eso. Así que en Daniel capítulo 7, versículo 9, fueron puestos tronos donde no estaban. El Padre se sentó, el Dios se sentó, el anciano de días. El Hijo del Hombre se acercó hacia él, versículo 13. ¿Y para qué el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días? 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Le fue dado dominio, gloria y reino. Cristo va ante el anciano de días y se le entrega dominio, gloria y reino. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los libros se abren. ¿Por qué cuando el juez se sienta los libros se abren? Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27, dice allí a qué va a pasar. Cuando se les ha quitado el dominio al cuerno pequeño, en el versículo 25, dice el 26, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. O sea, Satanás, al cuerno pequeño, a los poderes como este cuerno pequeño que él utiliza para perseguir al pueblo de Dios. Y que la soberanía, el dominio y el reino sean entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Qué interesante. Cristo pasa ante el Padre. Primero pasó el Padre ese salón donde no estaba antes. Son puestos tronos. El Padre se sienta. Los libros se abren. Millones de millones le sirven. Llega entonces el Hijo del Hombre. Recibe el reino. ¿Para qué? Dice aquí en este versículo 27 que Cristo va a compartir ese reino con los súbditos. Le va a asignar el reino a los hijos de Dios. ¿A quiénes? A aquellos cuyos nombres se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que se abren los libros para hacer una revisión. Y eso llamamos juicio investigador.
Se abrió los libros, Rafael Montesinos. Entonces Cristo dice, yo lo lavé con mi sangre. Yo lo redimí y tú lo justificaste. Y entonces se me asigna el reino en ese momento. Por eso cuando Cristo venga por segunda vez dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando lleguemos al cielo, no vamos para allí a improvisar. No vamos allí a, yo quiero aquella finca, yo quiero aquella montañita, yo quiero aquella casa al lado del lago. No. Cuando tú llegues a la tierra nueva, ya todo estará hecho. De la misma forma que se hizo cuando los judíos iban a entrar a la tierra prometida. Moisés entregó la tierra por heredad antes que ellos pasaran allá. Porque si no, iban a salir corriendo como locos, cada cual a coger lo que quisieran. Y así va a ser la tierra nueva. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en estos momentos lo está haciendo. Nos está asignando el reino, está preparando nuestro lugar. Por eso es importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Para que recibas tu herencia en ese juicio que se está celebrando en estos mismos momentos, antes de que Cristo venga. Pero hay más todavía. Esto no se acaba aquí. Primero los Corintios capítulo 15. Este es el pasaje más revelador que yo he visto. Me tomó años entender este pasaje. Primero los Corintios capítulo 15. Este capítulo habla de la resurrección de Cristo. Cómo Cristo resucitó. Cómo la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. ¿Ok? Y luego entonces dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Mire qué interesante, mire qué interesante. Cristo recibe el reino de manos del Padre. El reino de la gracia está instaurado, está funcionando, a partir del momento en que Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. ¿Ok? El reino de la gracia. El Padre no reina todavía, reina Cristo. Este es el reino de Cristo. El reino de la gracia es el reino de Cristo. No es hasta el final de los tiempos, según este versículo, que el Hijo le entrega el reino al Padre. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Satanás reinó en este planeta. Era el rey de este planeta en todo el periodo del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo le arrebata el reino, lo recupera y comienza Cristo a reinar. Por eso el ladrón en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ok? Pero aquí en el libro de 1 Corintios hay un pasaje que a mí me tomó años entenderlo. Y es este pasaje. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Versículo 27, 26-27. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Yo decía, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esos versículos? Me tomó 20 años de estudio incesante, leyendo ese versículo, buscando información, hasta que encontré una cita en el libro del conflicto de los siglos, que me iluminó y dije, no, hay que buscar información en la Biblia. ¿Sabe lo que esto significa? Esta es la culminación del plan de salvación. Cristo se humilló, se sometió, le entregó el báculo suyo al Padre. Ahora, Cristo debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Luego de los 1000 años, desciende la Nueva Jerusalén, los inicuos resucitan. Y aquí tengo una nota que les voy a leer ya mismito. Los inicuos resucitan. Entonces, allí va Jesús a dictar sentencia final sobre los inicuos. Y aquí, mira lo que pasa.
En presencia de los habitantes, esto es del conflicto de los siglos, página 646. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. La coronación final del Hijo de Dios. Entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Así que ahora nos dice aquí que en ese momento ocurre la coronación final del Hijo de Dios. Cristo es revestido de toda autoridad. Cristo recibe de manos del Padre su cetro. Cesa la función de Cristo como Mesías. Cesa ahí. Por eso entonces dice ahí que Cristo se sujeta a aquel que le sujeta todas las cosas. Ya Cristo, como Mesías, esa función cesa. Y Cristo asume otra vez la función de Dios, juntamente con el Padre. Recibe el báculo de parte del Padre. Recupera la posición original que tenía antes de bajar a la tierra. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo la en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. En la Nueva Jerusalén no hay santuario, no hace falta. No hace falta un cordero. Ahora Cristo reasume su posición original que tenía antes de que el pecado existiese. Y vuelve a reinar armonía en este planeta para siempre jamás. ¿No quisieras tú formar parte de ese reino venidero? ¿No quisieras tú aceptar a Jesús como Salvador personal, reconociendo el gran sacrificio que Él hizo por ti? Es mi deseo de oración en este día, que tú reconozcas a Jesús como Salvador personal, le aceptes y ríos de agua viva correrán por tu sangre y por tu ser. Que Dios te bendiga. Apreciados amigos y hermanos en Cristo, la palabra de Dios menciona que Jesús ministra en el santuario celestial, en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Hebreos 8:2. Y afirma el apóstol San Pablo que Jesús entró en el santuario celestial, Hebreos 9:24. ¿Y cuál es el ofrecimiento que Dios nos hace? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y leemos en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Oh, qué maravilloso! Jesús nos ama, nos comprende, sabe cómo salvarnos del pecado. ¿Aceptaremos el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos hoy en sus manos de amor?